¿Quién es doña Marisa Gil Ordinola? Soy una ciudadana comprometida con su región, con su país, que se ha venido preparando a lo largo de toda su vida para acceder a un cargo público por elección. Profesionalmente soy administradora de empresas egresada por la Universidad de Piura y abogada egresada por la Universidad Nacional de Piura. Tengo varios estudios, diplomados, soy conciliadora extrajudicial con 24 años de experiencia en SUNAT. He sido dirigente sindical, secretaria del mi sindicato de SUNAT. Eh, He trabajado temas de carácter social toda la vida. Me preocupa un poco, no un poco, en realidad mucho, la forma en que se viene ejerciendo la política en nuestro país y uno de los compromisos que los ciudadanos tenemos, no solamente un compromiso cívico, un compromiso político, sino un compromiso también de ejercer este derecho fundamental de participar en la vida política cuando vemos que a través de nuestro aporte podemos hacer una contribución positiva. Sabemos que Eh, sabemos, señora Marisa, que en estos momentos ustedes están como precandidatos, ¿verdad? Hay 7, 8 precandidatos que están pugnando por, de repente, representar a Piura, que me parece perfecto. Pero si nosotros analizamos de este Congreso y del anterior, ¿cómo lo califica usted? ¿Por qué debería estar en el Congreso también de repente? Porque tuvo por ahí ciertas situaciones que no lo dejaron participar. ¿Qué es lo que puede rescatar de este Congreso en estos momentos como político que es usted? Mire, el periodo que ha tocado afrontar con esta pandemia en realidad tomó de sorpresa tanto al legislativo como al ejecutivo y a toda la ciudadanía en general, ¿no? Y ha significado cara a la ciudadanía, que es lo que importa, evidenciar la carencia de derechos fundamentales. Y estamos hablando no solamente del tema de la salud, que es imprescindible, ¿no? Hemos visto que por cosas aparentemente tan simples como el hecho de no tener el oxígeno en el momento oportuno, cuestiones tan fundamentales como el hecho de que la capacidad hospitalaria de nuestro país sea tan reducida en relación a la población, que tenemos cerca de 34 millones de habitantes y comenzar pues una emergencia con 100 camas UCI era un absurdo. Definitivamente el reto de esta pandemia para el legislativo ha sido muy alto. ¿Han podido hacer las cosas mejores? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no han tenido, a mi entender, la capacidad de reacción que requería esta situación, ¿no? Han tenido que haber cambios normativos, como por ejemplo un tema tan elemental, el hecho de que la norma que se aprobó durante el gobierno de Alan García respecto de cuáles eran las condiciones o los requerimientos técnicos para la fabricación de oxígeno, no fue modificada. Yo no entiendo por qué una cosa tan elemental como esta y resulta que eran dos empresas las que podían proveer y obviamente la demanda en el país era mucho más alta. Hay el tema de la forma en que han abordado la reforma política ha podido ser mucho mejor. Definitivamente siempre las cosas se pueden hacer mejor. Hay una sensación de descontento en la población, en la ciudadanía, que además yo lo comparto. Sin embargo, soy una mujer bastante optimista y quiero pensar que de aquí al 28 de julio los congresistas nos van a sorprender pues con propuestas importantes cara a la ciudadanía y y aquí está mi exhortación puntual, que respecto de algunas propuestas legislativas que están atendiendo que están regulando para atender cuestiones tan sensibles como el tema de la ONP, el tema de la AFP, lo hagan mirando el contexto en general. Qué tan difícil es atender una situación como esta
que en realidad se justifica porque el entorno económico, la falta de empleo, la falta de ingresos, hace pues que el ciudadano, el trabajador, demande que a través de regulaciones se disponga de sus fondos de pensiones. Sin embargo, hay que ser responsable en el sentido de cómo afecta medidas de esta naturaleza al sistema de pensiones de manera integral, ¿no? Yo sé que están trabajando un proyecto de ley en una comisión especial formada para atender este tema. Sin embargo, el Congreso que canaliza las necesidades de la ciudadanía, yo creo que debería dedicarse a hacer más eficiente su labor. Lo pueden hacer sin lugar a dudas. Yo creo que tienen los recursos, deben tener las capacidades, hay personal profesional y técnico para hacerlo, pero no deben legislar mirando a la pantalla, a la ciudadanía, un poco como con ese afán reeleccionista que al final evidenciaron algunos, ¿no? Ya el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció el 15 de octubre respecto de la aplicación constitucional de la no reelección. Entonces entiendo yo que ya con ese panorama más claro, ellos se abocarán fundamentalmente a cumplir con las funciones para las cuales han sido elegidos, sobre todo en un periodo tan corto, claro, y en una situación tan adversa como la que atravesamos, ¿no? Siempre la población está al tanto de todo esto que está ocurriendo en el Congreso, y muchos de la población de a pie, que en la que nosotros siempre conversamos, nos dicen, pero estos son populistas, ¿no es cierto? Los congresistas están buscando a alguien. Claro que es cierto, no van a ir a una reelección, pero de repente por ahí hay una amistad que podamos tener y tenderle la camita. Eso es lo que se está diciendo. ¿Usted cree que estos proyectos de ley que se están aprobando con la venia del presidente de la República, que de alguna manera el presidente de la República un poco que le incomoda que le fiscalicen el trabajo, porque ese es el trabajo en el supuesto caso de ser la próxima congresista, es el trabajo que ustedes tienen que utilizar y darle cuenta a la población, porque el trabajo es de fiscalizar justamente la gestión, pero parece ser que a este gobierno poco o nada le interesa que el Congreso le fiscalice. Usted ha mencionado un tema muy importante. Una de las labores elementales del legislativo es precisamente la labor de fiscalización, que de alguna manera la complementa la Contraloría General de la República, pero eminentemente, por excelencia, la función que los legisladores deberían realizar es esta función. Entiendo yo que han estado distraídos con medidas populistas, han estado, como yo le digo, aparentemente ejerciendo su función con vistas a una reelección. Entonces se volvieron muy bonitos, se volvieron, inclusive olvidan que el congresista no tiene facultad para el gasto, ¿no? Y algunos de los proyectos importan significativamente egresos del presupuesto nacional. Y lo que usted dice es básico, porque si estamos en una situación de emergencia como esta, en la que por normas de emergencia se han flexibilizado algunas adquisiciones, algunas compras, como por ejemplo en el tema de las vacunas, todo el material médico, todas las contrataciones que se han hecho para atender el tema de salud, definitivamente ese es el enfoque que se debe dar. Yo creo que por especialidad los congresistas deberían ver quiénes tienen la capacidad técnica formativa para poder ejercer esa función de fiscalización, y un tema importantísimo, el señor Edgar Alarcón no debería presidir esa comisión. Es una persona... ¿Por qué cree usted? Menos idónea. Pero miren, cuando hablamos del señor Alarcón, es cierto, y nosotros lo hemos planteado aquí, déjeme decirle, que todo candidato que tenga juicios abiertos no debería postular por ética. Yo sé que la ley no le prohíbe, ¿no es cierto? No le va a prohibir a que no postule, puede postular, porque dice, mientras no tengas una sentencia, ¿verdad? Pero es cierto que como profesionales que son, que es usted también, yo creo que si tengo un juicio abierto se va a prestar para varias cosas, y eso es lo que está pasando hoy día con el señor Alarcón. Lo dejaron postular, es congresista, ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización, y ahora sí, el gobierno sale con el pie arriba. No puede, pues este señor tiene casos ya pendientes, abiertos. Oiga, pero ¿y por qué no lo dijeron anteriormente para no estar lamentándonos hoy? ¿No es cierto? ¿No cree que es como desviar la información que va contra el gobierno
porque esto sale a raíz de los audios que usted mismo ha escuchado y la población del mismo Palacio de Gobierno, ¿verdad? Entonces viene y te sacan todo lo que deberían hacer. Lo hicieron con Manuel Merino de Lama, que su hermana trabajaba no sé en qué entidad. Simplemente me llama y nos dice esto es lo que está pasando allá en Lima. Hablas una cosa y te sacan el pie en alto. De repente usted también, en el supuesto caso de ser congresista, va a llegar a ese lugar o a esas personas que también van a salir sacándole cosas que de repente son insignificantes. Pero ¿no cree usted que debería aquel ciudadano que quiera postular, que debería estar libre de polvo y paja, como se dice en el argot criollo? Totalmente de acuerdo. Una de las reformas políticas aprobadas justamente es respecto de los impedimentos. Ya no pueden postular al Congreso aquellos ciudadanos que tienen sentencia En primera instancia. En primera instancia por delitos dolosos, ¿no? Cuando el señor Edgar Alarcón ha postulado, y ha postulado otros legisladores, este impedimento no estaba regulado como tal, ¿no? Sin embargo, también es de conocimiento público que el señor Edgar Alarcón afronta creo que cerca de 30 investigaciones a nivel fiscal, cuando él ejercía su función como Contralor de la República, inclusive que mereció que el Congreso desestimara la continuidad del señor Edgar Alarcón en la Contraloría, ¿no? Investigaciones que tienen que ver con el tema de no poder justificar ingresos importantísimos, que en el caso de un funcionario público, pues doblemente obligado a tener una ética pública, una integridad a prueba de balas. Entonces, esa reflexión que usted bien hace es la que nosotros invocamos. Cuando nosotros conversamos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con los jóvenes, con los ciudadanos en general, con las mujeres, les decimos que es imprescindible que cuando hay un proceso electoral, y siempre en realidad porque aquel ciudadano que quiere participar en la vida política, quiere postular a un cargo público, normalmente lo que hace es enseñar fotografías, ¿verdad? Fotografías muy bonitas, se toman por ahí que hacen una obra social, se toman una fotografía con su familia, dando a entender pues que tienen una integridad, una vida plausible. Sin embargo, hay que ver qué hay detrás de la fotografía, que a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, qué trayectoria ha tenido esta persona, qué empatía social, cómo conoce su realidad y en realidad, básicamente, si tiene una auténtica vocación de servicio. Eso, porque claro. Ahí yo concuerdo con la ciudadanía, concuerdo con lo que usted manifiesta, este desazón, esta decepción, molestia de estar siempre señalando con el dedo al político que elegimos porque de pronto descubrimos que tenía perlas detrás o de pronto vemos que está haciendo negocios debajo de la mesa, está haciendo lobbies, y la verdad que ya estamos cansados de eso. Yo sé que sí, estamos cansados todo de eso, y usted mismo sabe, porque también le sucedió a usted justamente cuando el jurado electoral especial lo tachó. Pero hablando ya de los temas que debería usted prometer a la población, todavía no le puedo preguntar porque usted es una precandidata y ojalá yo quiera ya lo tengamos como candidata para ahora sí hacerle la pregunta a los fines con que usted va al Congreso de la República. Pero ¿usted cree que en estos momentos el gobierno tiene culpa de alguna forma directa o indirecta en estos casos que hemos hablado, usted lo ha dicho y nosotros lo recalcamos todos los días, que se compraron las mascarillas más caras, se compraron los almuerzos más caros del Perú, se favoreció con 4.481 computadoras en el Ministerio del Interior cuando Carlos Morán era ministro del Interior, y de ellas no funciona ninguna? ¿No cree usted que esta es una vergüenza? Que supongo que si al presidente de la República le preguntan quién es Carlos Morán, va a decir que no lo conoce, porque este señor no conoce a nadie, ni inclusive a su mismo swing no lo conoce. Entonces, ¿no cree usted que estamos mentira tras mentira? ¿Qué podemos esperar? Si el primer vecino del país es mentiroso, ¿qué podríamos esperar del resto, señora Marixa? Yo felicito el análisis que usted hace porque visualiza de manera integrada lo que está ocurriendo.
lamentablemente, a mí me cuesta mucho decirlo, la corrupción está sistematizada y está sistematizada, estructurada. Entonces, lamentablemente, lo que nos extraña son casos dignos de aplaudir, ejemplares. Esos ejemplos que usted bien ha reseñado son algunos de los casos que yo que ya se sabía el tema rápidas, ¿no? Y yo creo que algunas de las razones yo estoy absolutamente segura que detrás de eso hay negociados, pero han significado pérdidas humanas que son muy valiosas en nuestro país, ¿no? Detrás de negocios de esa naturaleza que prestan a suspicacias, que generan dudas, definitivamente hay algo por investigar. Y yo creo que ahí la labor del Ministerio Público es importantísimo. Ahora, respecto del presidente Vizcarra en particular, si bien es cierto, a través del Ejecutivo. Esto es meritocracia, entre comillas, digo yo. Esto es de insertar dentro de las entidades del Estado más importantes a funcionarios, amigos cercanos al gobierno. Y nosotros que tenemos 15, 20, 24 años, en mi caso, en SUNAT, esperamos, miramos y nos disgustamos de esa falta de transparencia, esa falta de reconocimiento, esa falta de meritocracia dentro de las instituciones emblemáticas de nuestro país. Se sabe además que el presidente Vizcarra ha recomendado, bajo la misma modalidad que lo había hecho con el señor Ricardo Cisneros, a algunas otras personas. Todo esto merece ser investigado de manera exhaustiva. Ahora, entiendo yo que el fiscal Juárez Atoche ha incluido ya en calidad de investigado al presidente Vizcarra por su ejercicio en el gobierno de Moquegua. Entonces, estaremos atentos. El ciudadano que pretende representarnos a través del voto en un cargo público, está sometido al ojo público y por lo tanto tiene la obligación, y ahí regresamos nuevamente al tema de cuál es el perfil, que es lo que nosotros como ciudadanos debemos exigir a aquel que nos quiere representar: integridad a prueba de balas, formación, ética pública. ¿Por qué razón? Porque va a trabajar vinculado al uso de los recursos públicos. ¿Y de dónde vienen los recursos públicos? De la contribución que todos los ciudadanos, todas las empresas hacen a través de los tributos. Y los recursos públicos tienen que ser aplicados básicamente a cubrir derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos hablando salud principalmente, educación, ¿verdad? Estamos hablando de que el Estado tiene la obligación, además de darle cobertura, una infraestructura adecuada al país para que pueda desarrollar actividades económicas que generen empleo sostenible, porque el empleo, el trabajo, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entonces hay muchas cosas que están mal, y cuando las cosas están mal se dicen, sea el presidente Vizcarra, sea los legisladores, sea el contralor, sea un superintendente. Uno tiene que acostumbrarse a informarse.
y con autoridad que tienes por ser ciudadano de este país a reclamar. Yo estoy de acuerdo. Pero pasemos de la reflexión y el reclamo al tema de ejercer una ciudadanía responsable a través de dos modos. Y aquí mi invocación a los jóvenes y a las mujeres. Cuando nosotros vemos que las cosas están mal, entonces tenemos que ser parte del cambio. ¿Y cómo somos parte del cambio? Preparándonos, educándonos, formándonos. Todos tenemos capacidad y todos tenemos derecho de ejercer un cargo público por elección. Entonces, si les hemos cedido el espacio a estos ciudadanos que fungen, ojo, que fungen de políticos y que hacen sus negocios, que favorecen a sus amigos, que hacen sus empresitas, ya es hora de comenzar a depurar nuestra política. ¿Y cómo lo hacemos? Participando, como en mi caso particular, comprometidas con esta obligación, como le digo, cívica y política que tenemos con nuestra región, con nuestro país, y hacernos de un cargo político por elección y ejercerlo bien. Siempre mirando al ciudadano que a través de ese voto que tiene poder, que es valioso, te dio la confianza. Claro que es bonito escucharla, señora, es bonito escucharla, pero ojalá que así como me está hablando aquí, porque esto queda grabado, para hacerle recordar el día que ya sea congresista de la República y decirle, yo quiero que hable igualito al presidente de la República ahí en el Palacio Legislativo, porque tenemos congresistas que cuando llegan al Congreso, no sé, se convirtieron en mudos, ya no hablan, no dicen nada, al pueblo le dan la espalda, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacerle la pregunta como abogada que es. En estos momentos el señor Germán Juárez ha abierto un proceso de investigación contra el señor presidente de la República. Pero la señora Soraya Ábalos, que es la fiscal de la Nación, como que está impidiendo esto. ¿Qué cree usted que está pasando ahí como abogada, como profesional en leyes? Mire, lo que pasa es que el presidente tiene una investidura que lo protege en el ejercicio de su función por ser el mandatario de la nación. Entonces, en este momento, el fiscal Juárez Atoche, lo que yo entiendo es abierto una investigación que tiene que pasar por vamos a decir, protocolos de aprobación de su autoridad, en este caso la fiscal de la Nación, pero yo escuché, y a mí me extraña lo que usted me dice, porque yo escuché en una entrevista que se le hizo a la fiscal de la Nación respecto, mire que no fue de este tema, sino del tema del señor Ricardo Cisneros, y se le hacía puntualmente la pregunta a la yugular de frente. ¿Qué ocurriría si dentro del proceso de investigación por la contratación, vamos a llamarle irregular, en el Ministerio de Cultura del señor Ricardo Cisneros, aparecen medios contundentes de que quien estaría involucrado sería el presidente Vizcarra? Bueno, ella fue clara en el sentido de señalar que se le incluía o se le aperturaba una investigación como no testigo, sino como investigado. Y recordemos ahí que la teoría de la fiscal Sánchez, si no me equivoco, está estructurada de manera tal que ella está sosteniendo que quien está en la cabeza de esta pirámide o de esta organización para contratar a través de esta manera, ejerciendo influencias o como se quiera llamar al señor Ricardo Cisneros, es el presidente de la República. Entonces ahí las cosas claras. O sea, están direccionadas. El señor presidente de la República es un ciudadano que en este momento ejerce la primera ciudadanía del país, es nuestro presidente, pero eso no significa que si él cometió un delito, cometió dos delitos, al igual que cualquier otro ciudadano, cuando concluya su proceso, su periodo presidencial, tenga que ser investigado. Si tiene que ser sancionado, si tiene que ser sentenciado, cada quien en su cabeza asume la responsabilidad de sus actos. Y en el tema penal, mucho más. ¿no? Y supongo que cuando ya usted esté en el Congreso, si es que Dios la permite, esté en el Congreso en las próximas elecciones, usted sería tajante, puntual en pedir que se investigue justamente este tema que finalice el 28 de julio de 2021 contra el presidente de la República. Le doy mi palabra, totalmente comprometida con ese tema. ¿Por qué razón?
volvemos al tema de el uso adecuado de los recursos públicos. Se recauda para sostener un presupuesto en beneficio de los ciudadanos, que genere bienestar. Sin embargo, tenemos, sin ir muy lejos, en Malingas, en varios caseríos de Tambo Grande, no hay agua potable. Estás hablando de cosas elementales. Y tú te vuelves y preguntas, ¿qué pasó? ¿Dónde están los recursos? Bueno, hay estudios que demuestran que los indicadores de corrupción son tan altos en países como el nuestro que lo que hacen es robar a los ciudadanos la atención en derechos fundamentales. Entonces, si nosotros no aprendemos a decir o a reconocer las cosas como son, vamos a estar siempre hablando de medias tintas, no vamos a sembrar las bases para hacer un cambio sustantivo en relación a cómo se debe ejercer la política en nuestro país. Yo creo que es hora de que nosotros como ciudadanos pasemos del lado de observar al lado de ejercer. No todos quieren participar activamente en política, sin embargo, sí podemos informarnos, sí podemos denunciar, así como lo hacen algunos colectivos, algunas ONGs organizadas, y debemos demandar que los funcionarios que ejercen el cargo público utilicen bien los recursos. Y cuando tenemos indicios, como usted había señalado al comienzo que yo escuché, si hay información hay que denunciar. Exacto. Acá en el gobierno regional también hay algunas perlas por ahí, por la mirada que yo le he hecho, que he estado ahí siguiendo, a mí me da la impresión que quien ejerce, el tema en la gerencia, en el gobierno regional, es el gerente, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema pendiente que investigar. Claro que sí. Hay muchas cosas que investigar que ya le iremos dando a conocer, de que de repente se le haya olvidado, pero el tiempo ya nos está ganando. Solamente para preguntarle finalmente, ¿cuándo ya tendremos una candidata lista, preparada para empezar a trabajar con tu pueblo de la región Piura? Mire, de acuerdo al calendario aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el 29 de noviembre debe llevarse a cabo el proceso electoral como tal. Entiendo yo que en la noche del 29 debemos saber el resultado de la votación interna en mi partido, que es, en este caso, bajo la modalidad de elección, voto directo y secreto, un correligionario, un voto. Entonces, a partir del 30 de noviembre, yo me comprometo con usted a estar conversando, ya espero Dios mediante, en calidad de candidata. Ahora, aprovecho este último minuto que me da para señalarle que respecto a si yo llego al Congreso voy a cambiar, mi naturaleza es así. Ejercí la Secretaría General del Sindicato de SUNAT por 2 años y medio, y cuando tuve que denunciar, denuncié. Cuando tuve que evidenciar cosas que estaban bien. Cuando tuve que apuntalar, luchar por mejora de condiciones de mis compañeros de trabajo y defender la institucionalidad de SUNAT, lo hice. Prueba de ello, y yo me siento muy orgullosa, son 2 querellas por difamación agravada que me siguieron altos funcionarios de SUNAT. La sala penal, a Dios gracias, como correspondía además, me absolvió, señalando que en mi calidad de secretaria general del sindicato, vocera de todo un colectivo, había hecho un análisis exhaustivo de la situación que estaba denunciando. Entonces, el carácter, la formación, el conocimiento y sobre todo este nivel de compromiso que me lleva a mí a querer representar a Piura, está aquí, presente de toda la vida, y teniendo Dios mediante la oportunidad de ser representante en el Congreso,
Lo voy a hacer muy bien, con la bendición de Dios.